El sector de la construcción busca trabajadores. De hecho, calculan que serían necesarios 10.000 profesionales más para atender el ritmo de trabajo que tienen en la provincia. Hoy estamos en directo, lo están viendo en una de las obras que está en marcha en la capital para contarles qué perfiles son los más necesarios para incorporar a un empleo en el que se cobra entre 25.000 y 35.000 euros al año, llegando hasta los 55.000 en los puestos de responsabilidad. Entre los principales problemas que encuentran para incorporar a personal están la falta de cualificación de estos profesionales y la vivienda. Hoy les vamos a contar más detalles. Buenos días, es lunes, es 31 de marzo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día de lunes a jueves les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde para contarles todas las noticias del día. Hoy pendientes de estas 4 imágenes que marcan la actualidad de una jornada en la que la primera de ellas tiene que ver, ya lo han visto, con la construcción. El sector busca trabajadores y hoy les contamos los detalles de la mano de Rocío Carrascal, la que están viendo ya en esta imagen en directo. La otra de las imágenes en directo nos lleva hoy hasta el Ayuntamiento de Málaga, porque fíjense, allí se están sucediendo las ruedas de prensa. Estaba previsto que a las 11:30 comenzara una rueda de prensa del responsable de Economía, de Carlos Conde, para hacer balance del presupuesto de 2024, pero de momento continúa la rueda de prensa anterior en la que están dando a conocer los detalles de una guía turística para viajeros deportivos. En un minuto les contamos más detalles sobre todas esas ruedas de prensa que tienen lugar en el Ayuntamiento de Málaga, donde está a esta hora nuestra compañera Romina Zace. Y fíjense, porque también estamos hoy en directo en el Museo Carmen Thyssen. Allí está Manu García, pendiente de la nueva exposición temporal que se inaugura allí. Pintura liberada es el título de esta nueva muestra, en la que ya nos colamos nosotros la semana pasada y de la que hoy les vamos a dar más detalles sobre su inauguración. Y la última de las historias tiene que ver hoy con la ONCE, porque esta mañana se inaugura la Semana del Grupo Social, a la que asiste el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, y donde ya está esta mañana nuestra compañera Lara Hernández. La están viendo en esta imagen. 4 imágenes, 4 historias que forman parte de esta mañana, de una portada en la que la primera de las historias que les contamos nos lleva a la zona de Sacaba y a una de las obras que se llevan en esa zona de la capital, para hablarles de un sector que busca mano de obra. Buenos días, Rocío Carrascal. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues el sector de la construcción que ha dado la voz de alarma. Dicen que no encuentran trabajadores suficientes para hacer frente a la demanda actual. Señalan que de los 66.000 empleados en estas tareas en la provincia actualmente, pues que harían falta al menos un 15% más para cubrir esa demanda. Estamos hablando de albañiles, pero también de encofradores, de ferrallas, de fontaneros o de pintores. En todos los sectores se da esta misma situación. Lo peor de todo, desde la Asociación de Constructores y de Promotores, es lo que alertan. Dicen que el problema es real y que además se prevé que se agrave en los próximos años. Gracias, Rocío. Hoy nos acercamos al sector de la construcción, pero también les vamos a hablar de la declaración de la renta. Hacienda somos todos, ya lo saben, y llega el esperado momento de rendir cuentas. Una campaña de la renta que viene con novedades y entre las curiosidades, por ejemplo, poder pagar con Bizum en caso de que nos salga a pagar. Daniel Quijada es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga y hoy está con nosotros para contarnos todos los detalles. Ya activado y tuviera una referencia obtenida del ejercicio anterior, al acceder te dará... Pues declaración de la renta que completamos hoy con la rueda de prensa que se está llevando a cabo a esta hora en el Ayuntamiento de Málaga, en el patio de banderas. Escuchamos en directo. Participan en la Eurocup, con lo cual quedaría una competición, yo creo que muy buena, que daría acceso a este equipo importante que jugaría la NBA Europa, creo yo, pero esto estoy hablando un poco de estrategia, ¿no? Pero que evidentemente la oferta está ahí, el proyecto está ahí y ahora veremos cómo se producen los movimientos sísmicos dentro de lo que es el organigrama. Esta pregunta por aquí a la derecha. Bueno, pues están respondiendo a las preguntas. En este caso hablaba Antonio Jesús López Nieto, que saben que es el presidente de Unicaja Baloncesto. Están atendiendo a los medios de comunicación. Se acaba de presentar una guía turística para visitantes deportivos, pero está previsto que después de esta rueda de prensa sea el concejal de Economía el que ofrezca una rueda de prensa, en este caso para hacer balance del presupuesto 2024. Estaremos muy pendientes de todos estos asuntos porque, como les digo, nuestra compañera Romina Zace está allí y en un ratito nos cuenta todos los detalles. Y de Economía
Economía, o mejor dicho, de Inversiones para la provincia, habló ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente. Dijo que en breve vendrá a Málaga para hacer anuncios relacionados con las infraestructuras de la provincia e hizo referencia también al tren litoral. Escuchen. Y ahora, como todos sabéis, tenemos que poner un tren en el litoral, desde Algeciras hasta Nerja. Veremos si no hasta un poco más lejos. Veremos si no hasta un poco más lejos. Pero eso no lo podemos hacer fácilmente. No lo podemos hacer fácilmente. Y no lo podemos hacer fácilmente por dos razones. Una, la madre naturaleza sí lo quiso. Esta es una provincia muy escarpada, con una orografía difícil. Pero la otra es fruto de la mano del hombre y es fruto de las decisiones equivocadas en materia de planificación. Unas declaraciones que el ministro hizo en el contexto del Congreso Provincial de los Socialistas, que ratificó a la nueva ejecutiva liderada por José Aurelio Aguilar, que consiguió el apoyo del 83,5%. El nuevo secretario general agradeció al anterior, a Dani Pérez, su dedicación y esfuerzo y apeló a la unidad del partido como clave del éxito. Hoy dejamos enterradas las etiquetas, la familia, los bandos. Hoy todos somos los socialistas y las socialistas malagueños. Nada más. Compañeros y compañeras que nos conjuramos en recuperar esa confianza mayoritaria de los malagueños, que nos conjuramos en volver a ganar las elecciones, en ser el partido de referencia de esta provincia en Málaga. Yo no puedo evitar que alguno o alguna quiera permanecer en una trinchera. Lo que sí os puedo asegurar es que yo intentaré que si alguien se quiere quedar en una trinchera, se quede en absoluta soledad, porque en este proyecto cabemos todos y todas. En este proyecto hay espacio para todos y todas. Bueno, pues un asunto que abordaremos en un ratito en la mesa de actualidad. Además tendremos la oportunidad de hablar con Ana Villarejo, que es la nueva portavoz de esta nueva ejecutiva del Partido Socialista en Málaga. Noticia política que completamos esta mañana contándoles los detalles del kit de emergencia que deberíamos tener en casa. La Unión Europea, ya lo habrán leído, incluye contar con una serie de elementos para sobrevivir 72 horas. Pero hoy nos preguntamos, ¿es exagerado o realmente deberíamos prepararnos para una situación de emergencia los europeos? Le vamos a preguntar al que sabe, al director de la Cátedra de Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga, a Jesús Miranda. Vamos a estar con él en un ratito, un asunto además que vamos a completar esta mañana hablando del libro de José Bretón, El odio. La editorial Anagrama, lo habrán leído, ha anunciado que paraliza la publicación del libro. Más allá del libro, nosotros nos preguntamos hoy por hasta qué punto, hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas. Lo haremos con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, con Rafael Naranjo, y también con los libreros, con Jesús Otaola, que es vicepresidente de la Federación Andaluza de Libreros. A un asesino de sus hijos ninguna libertad, o sea, ese tiene que morirse en la cárcel toda su vida y ignorarlo totalmente. Ese hombre, nada, o sea, esto no tendríamos que hacerlo, no tendríamos que hablar de él. Ignorarlo es lo mejor, el mayor desprecio es no aprecio. Bueno, escuchaban a una de las malagueñas, porque es un asunto muy complicado, lo vamos a abordar en la mesa de actualidad, se lo explicaba yo, pero también hemos salido a la calle para preguntarles a los malagueños. En un ratito escuchamos más respuestas que nos han dado ustedes. Un asunto que completamos hoy con la nueva exposición temporal que se inaugura mañana en el Museo Carmen Thyssen y de la que hoy se están dando todos los detalles. Buenos días, Manu García. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. El Museo Carmen Thyssen de Málaga nos invita a viajar en el tiempo y a retroceder a los primeros años de la democracia de la mano de artistas como Che Jacobo, Carlos Franco o Miquel Barceló. Lo hace a través de esta exposición titulada Pintura liberada, joven figuración española de los años 80 y que está compuesta por una treintena de pinturas de gran formato de 20 artistas diferentes. Esta muestra aborda un momento creativo muy prolífico y de gran libertad en el arte contemporáneo español. Como ven, se trata de una pintura figurativa, liberada, hedonista y sin propósito político
que triunfó en los primeros años de la democracia de la mano de jóvenes artistas que reflejaron en sus obras el inusitado y anhelado clima de libertad de aquella década y una nueva imagen de España tras el fin de la dictadura franquista. Podrán disfrutar de todas estas obras que están firmadas por jóvenes artistas de la figuración española aquí en el Museo Carmen Thyssen de Málaga desde mañana y hasta el 14 de septiembre. Gracias, Manu. Un asunto que completamos esta mañana con una mesa en la segunda parte del programa que vamos a dedicar al autismo. El próximo día 2 de abril se celebra el Día Internacional para concienciarnos sobre este síndrome que este año quiere incidir en todo el abanico que existe en relación a cómo son las personas autistas con el lema «Somos infinitos». Y otras no. Algunas tenemos dificultad para interactuar y otras no tanto. Será en torno a la 1:45. Antes nos vamos hasta la sede de la ONCE, donde esta mañana se inaugura la Semana del Grupo Social. Lara Hernández, buenos días. Buenos días, Paula. Está arrancando desde hoy esa Semana del Grupo Social ONCE y la inauguración se está celebrando, como bien indicabas, en la sede que tiene la ONCE en Málaga, en calle Cuarteles, aquí en la capital. Una semana que se va a celebrar, como decimos, desde hoy mismo, 31 de marzo y hasta el 6 de abril, para dar a conocer las actividades, la labor que realiza la ONCE con las personas ciegas para mejorar la calidad de vida, tanto eso de las personas ciegas como de las personas que tienen una grave deficiencia visual. Además, también van a celebrar 150 actividades en diferentes puntos de la provincia para acercar a la sociedad malagueña a los obstáculos que se enfrentan las personas con déficit visual cada día. Actividades que van a estar repartidas, como decimos, por toda la provincia para que las personas que no tenemos esas graves deficiencias nos pongamos en su piel y hagamos más fácil pues todo su día a día. Además, también van a dar a conocer a todo el público qué servicios ofrecen, como decimos, para mejorar esa calidad de vida. Gracias, Lara. Y hoy les contamos los detalles de la Pasarela Victoriana, una iniciativa que lleva a cabo la Asociación Victoriana de Capuchinos y en la que han participado 10 establecimientos de la zona. Pues son las historias que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde, pero antes de todo son las 11:42, estamos en directo, hacemos repaso por las principales portadas de los periódicos locales. Comenzamos con el repaso a la portada de Diario Sur. La imagen es para el Museo Ruso de Málaga, la década del ruso en 10 capítulos de exposiciones únicas a un museo sin colección por la guerra de Ucrania, y hacen referencia a nuestros compañeros de Diario Sur también a una noticia: detenido un farmacéutico de Torremolinos por delitos contra la salud pública y falsedad. Es la portada de nuestros compañeros de Diario Sur, que coincide a esta hora con la del Málaga Hoy. Vemos en la foto de portada el proyecto del Hotel Torre del Puerto. El Ayuntamiento contradice al Puerto de Málaga con la Torre Trámito sobre un proyecto básico, no un dibujo. Es la noticia del Málaga Hoy en este caso, y que convive también con La Opinión de Málaga, en el que la foto de portada: el efecto cautela empuja a un nuevo récord el ahorro bancario en Málaga. Es la noticia relacionada con la economía, y también convive en La Opinión de Málaga. Óscar Puente defiende a su paso por Málaga que el tren litoral va en serio, pero pide al Partido Popular que tenga memoria y más vergüenza. Es el titular que hace referencia a ese congreso provincial que les hemos contado y a las declaraciones del ministro Óscar Puente, que estuvo ayer aquí en ese congreso provincial. El Español de Málaga, la foto para el campo de la Sarquía, que aplaude las dotaciones de agua para riego. Los agricultores son los que peor lo han pasado. Y la otra noticia que acompaña es la previsión de los hoteles en Málaga para la Semana Santa. Dice que esperan una Semana Santa mejor que la del año 2024. Prevén un 83,14% de la ocupación. La Semana Santa, ya saben, de la que estamos pendientes, sobre todo de la previsión del tiempo. Tendremos que esperar un poquito para darles una previsión concreta, pero sí tenemos ya la de hoy, la previsión del tiempo de hoy, que viene marcada por cielos despejados, aumentando a nubosos con nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas que se mantienen prácticamente igual y máximas que suben un poquito. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 9 y una máxima de 22 grados. Vientos que soplan flojos, variables, ocasionalmente moderados de levante en el litoral y el sureste en el interior.
Previsión del tiempo, que saben que cada día acompañamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento con normalidad, sin incidencia, a nivel algo más intenso en toda la Plaza Manuel Azaña y la zona centro por recordar las obras de calle 2 Aceras y de metro de calle Hilera, con niveles más intensos en los alrededores, por lo que recomendamos evitar el uso de transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Pues tiempo y tráfico, que nos sirve para abrir la mesa de actualidad. Hoy tenemos aquí a nuestros tertulianos, Nuria Rodríguez, Juan Carlos Robles. Buenos días. Buenos días. ¿Habéis desayunado lengua o qué? Sí, ya Porque estamos en no han primavera. parado de hablar desde que se han sentado en la mesa, que no me dejan arrancar el programa. Pero bueno, que era eso tan importante, yo quiero que nos lo contéis. No, que después de la lluvia sale el sol, vuelve a brillar, entonces volvemos a recuperar toda la alegría malagueña y andaluza que tenemos. Bueno, Esto es- pues con mucha y la alegría. la primavera, mucha alegría, sí. Con mucha alegría. Somos como los caracoles. Y con muchas ganas de hablar. Vienen nuestros tertulianos esta mañana. Arrancamos hoy hablando de la declaración de la renta correspondiente al año pasado, porque el miércoles, no les puedo decir otra cosa, el miércoles de esta semana, 2 de abril, arranca el plazo para presentar esta declaración. Hay novedades, y para que nos cuenten todos los detalles sobre estas incorporaciones, saludamos a esta hora a Daniel Quijada, es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, buenos días. También con muchas ganas de hablar y de contarnos muchos detalles. No sé si tan buenas noticias. Claro, lo que pasa es que la declaración de la renta siempre suele ser un tema muy tedioso y que nos gusta poco, hay que reconocerlo. En cualquier caso, ya podemos revisar, lo primero entiendo, Daniel, la primera recomendación sería que revisáramos toda la documentación, información. ¿no? ¿Dónde lo podemos hacer? La primera recomendación que nosotros hacemos desde el Colegio de Gestores Administrativos, como todos los años, revisar la información que Hacienda tiene nuestra, que es la información fiscal, que ya se puede descargar, desde la semana pasada está disponible. Lo que todavía no está disponible para aquellos contribuyentes, o al menos esta mañana a primera hora no estaba, para aquellos contribuyentes que solo tengan un pagador y que Hacienda tenga toda la información, es el borrador o el preborrador de declaración, que eso es para aquellos contribuyentes, como indicaba, con un pagador o situaciones estándar, Muy normales, muy ¿no? normales, Que no tengan o nada habituales. raro. Hacienda te hace una predeclaración que tú puedes aceptar o confirmar y se deja presentada. Nosotros con eso, o con esas predeclaraciones, siempre advertimos que se tengan mucho cuidado, porque Hacienda sabe la información que tiene, pero no tiene obligación de tener toda la información. Y el responsable de que esa información sea correcta y completa es el contribuyente, no es Hacienda. Claro, que no vale luego, si no está bien, porque no tienen todos los datos, decir, no, yo como me la había dado el borrador, me lo dio Hacienda, no. Correcto. Y no solo pensando en que Hacienda puede tener mala praxis y puede querer cobrar más, sino simplemente porque no la sepa, porque hay muchas ocasiones en que hay que declarar cosas que nos obligan o que sale la declaración a más pagar. También hay que tener en cuenta aquellas deducciones y bonificaciones que se mantienen casi las mismas, porque ha habido este año muy poquitas modificaciones en lo que es la información que hay que declarar, pero Hacienda no tiene por qué tener toda esa información. Pues, por ejemplo, las bonificaciones autonómicas no es que no las contemple, sino que no las tiene. Entonces, eso es responsabilidad de cada uno, ver en la comunidad autónoma en que reside, en nuestro caso Andalucía, Si se nos han aplicado, y ver si claro. se puede aplicar. Por ejemplo, actividades extraescolares con temas de idioma. Pues hay unas bonificaciones que son de 150 euros en caso de que se pasen en los pagos unas cantidades y que la renta conjunta o individual del declarante no supere unos máximos, 30, 50.000 o 100.000 en algunos casos. Alquiler de vivienda habitual, estamos en las mismas circunstancias. Tienes derecho a, si eres inquilino de una vivienda, de tu vivienda habitual, y entras en los baremos, a poder declararla y de grabarte un pequeño porcentaje, unas pequeñas cantidades, que siempre ayuda. Como os decía, estas son autonómicas y estas no tienen por qué conocerla la Administración estatal, pero sí nosotros tenemos derecho a incorporarlo, a ponerla. También recordamos todos los años que es importante hacer un poco, como tú has dicho, un poco de balance del 2024, en este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque es verdad que siempre tenemos más cercano el último trimestre, pero enero queda muy lejano y ha podido haber... Parece que ha pasado mucho. Ha pasado más de un año. Claro, entonces... Pero hemos podido tener nacimientos, fallecimientos por desgracia, declaración, herencia... Hemos podido vender algo y con haber pagado la plusvalía municipal pensamos que ya está todo hecho y no es así. Ahora hay una plusvalía fiscal que tenemos que ver si es positiva, negativa o es neutra, pero eso hay que tenerlo en cuenta y hay que recordar, yo siempre digo que hay que hacer un pequeño anuario y mirar mes por mes un poquito por encima y decir, pues mira, en enero vendimos, en pues febrero... hay alguna cosa, claro, que haya que incluir. O donaciones, acogimiento, si se ha hecho alguna adopción
tanto nacional como internacional, también tienen unos porcentajes de deducción, se asimila a un hijo, Sí. pero por adopción internacional también se tiene unas deducciones extras por la Junta de Andalucía. Entonces, pues bueno, es bueno recordarlo a efectos de poder declararla correctamente. De lo que tú me planteabas antes de las novedades de este año, como te decía, hay pocas. Han variado los mínimos personales a declarar, sobre todo en el caso de segundo contribuyente, que ha habido un pequeño lío, pero de momento se ha mantenido, y el importe se ha quedado en 15.876 para el primer y más de 1.500 euros para el segundo. Insisto con lo que decía al principio, aunque no haya obligación de declarar, sí es muy recomendable revisar. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los asalariados, en su declaración de la renta suele tener una parte de retención, que es aquello que el empresario está obligado a retenerte e ingresar en tu nombre a la agencia tributaria. Sí. ¿Cuándo se hacen cuenta? Ahora, puede ocurrir que no tengas obligación de presentar, porque estés por debajo de los mínimos, pero si haces la declaración tengas obligación a devolución, porque te han retenido más en función de las circunstancias No personales. te interesa presentarla, Claro, claro. pero eso hay que Tengo comprobarlo. devolver. Ajá. O Vale. tengo hijos a mi cargo, o tengo mi madre que vive conmigo y es discapacitada, o tiene minusvalía superior al 33%, todo eso influye a la hora de los porcentajes a pagar o a deducir. Entonces, eso hay que hacer la declaración, Hay que revisarlo. comprobarla, y en función de lo que sea, pues lo que dice Hacienda no es misa, es información que tiene y sobre eso se puede justificar. Principales novedades, así llamativas, que nos afecten. Pues que podamos- se puede pagar por Bizum. Eso es. Hacienda se ha actualizado. A mí me ha encantado esto, por tarjeta de crédito. Yo no Claro, sabía que hasta no ahora no se pagar. podía pagar. Solo era o con cargo en Transferencia, cuenta o por pago directo contra la cuenta bancaria. Sí recordar que si sale a pagar se puede aplazar en 2 pagos, pero ese aplazamiento hay que hacerlo antes del 25 de junio. Ajá. Que aunque la declaración de la renta el último día para presentar es el 30, aunque te sale a pagar, si tú la presentas el 28 y quieres aplazar, ya no, tienes que hacer el pago íntegro. Entonces, esos sí son plazos que hay que tener un poco en cuenta en función de si sale a pagar o no sale a pagar. Otras bonificaciones, otra novedad, más que novedades, recordatorio. Recordar que todas aquellas personas que tienen ingresos mínimo vital, que es una buena medida, o que son autónomos, aunque no les salga obligación a declarar, o las cantidades sean mínimas, o incluso no hayan generado ninguna factura, están obligados a pagar. Hasta hace 2 años, el autónomo que no tenía unos ingresos mínimos podía no declarar. El año pasado ya se puso obligatorio, independientemente de los ingresos que tuviera. Hacienda al final lo que entiendo yo que quiere es comprobar que la información que a ellos le consta es la que tú declaras, aunque no tengas obligación o que después te salga no pagar. Se han mantenido las bonificaciones por adquisición de vehículos eléctricos, que normalmente también recomendamos o recordamos que si ya han comprado en el 2024, normalmente el concesionario o la empresa que se lo ha vendido le suele dar la documentación, porque otra de las cosas como norma general que hay que tener en cuenta es que todo lo que nosotros declaremos tenemos que tener la justificación documental. Es decir, no vale decir como aparece en Hacienda, ya no tengo que tener la documentación. Hay que tenerla. Tenemos obligación de tener toda esta documentación durante al menos 4 años, que es el periodo en el que para atrás Hacienda puede hacerte una comprobación, revisión o inspección, que es la palabra, el culmen. Ya es la palabra mala, inspección. Mientras nos quedamos en una comprobación, una revisión, podemos ir asumiéndolo. Va todo correcto. Juan Carlos, Nuria, a ver, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda en relación con la declaración de la renta? Duda, no. Sobre todo, yo soy de las que intento mirar rápidamente el borrador y este momento crucial que vivimos todos los contribuyentes, pues hacerlo lo antes posible, más que nada porque luego vivimos esa incertidumbre, ¿no? Hasta que Esa te angustia. llega la notificación, ¿no? De que si te puede alegrar el bolsillo o, en todo caso, pues te toca pagar, respecto ¿no? de lo que has dicho, nosotros siempre hemos recomendado esperar un tiempo prudencial, porque es verdad que al principio de las declaraciones suele detectarse los errores en el propio documento, en la propia aplicación, en el propio criterio de cómo imputar un O sea, ingreso que se o un espere un gasto. poquito, ¿no? Es el consejo. Esa es una recomendación, aunque somos conscientes de la angustia que genera y sobre todo de todos aquellos que saben que le va a salir a devolver contra antes mejor. Pero como novedad, que es una cosa que profesionalmente sí veníamos reclamando todos los profesionales que hacemos declaraciones de renta, cuando antiguamente te equivocabas tenías que hacer una segunda declaración y presentarla como complementaria y decir, oye, usted me he equivocado, tenga en cuenta. Eso este año lo han modificado y han puesto la casilla 103, que lo que nos permite sobre una declaración ya presentada hacer rectificaciones sin tener que montar Volver toda otra esa vez. documentación. ¿Por qué pasa esto? Porque ha pasado, es habitual, que hayas vendido, no te acuerdes, o te digan, o te llegue la documentación del banco, o aceptes el borrador de Hacienda y después te llegue... Te des cuenta de que no para está bien, bien o o para falta mal. algo. O decir, o me falta que me devuelvan más, o mire usted, no me era devolver, me sale a pagar. Pues yo sí recomiendo
no hacer como no meter la cabeza bajo la tierra. Es mejor dar la cara y decirlo contra antes mejor, porque esas cosas tardan más o tardan menos, pero terminan llegando. Y al final bien, con recargo, intereses... Dolores de cabeza, porque además hay clientes, Juan Carlos a lo mejor también tiene esa experiencia, que cuando le llega una carta de Hacienda es una carta bomba. Perdona, pero toma que me ha llegado, ¿la has abierto? No, por si acaso. Y algunos por teléfono, algunos te dicen, que me ha llegado una carta de Hacienda. Digo, bueno, ¿qué dice? No sé, no lo ha abierto. Digo, entonces, ¿qué quieres que haga? Yo no, lo que no soy es adivino. Crea tensión, ¿no? Sí, crea mucho miedo. Hay una fijación, yo creo que incluso visual, el sobre con el gran cuadrado negro, ahí al llegar ya se le pone a la gente los pelos como escarpias. Y es verdad que Hacienda normalmente nunca trae buenas noticias, por lo general siempre para alguna cosa mala, que sea inspección, una revisión, una comprobación, a veces un simple requerimiento, alguna notificación. Por cierto, son siempre mejores las inspecciones que las comprobaciones, bajo mi punto de vista, porque con la inspección tienes una persona enfrente con la que puedes hablar. En la comprobación, como saben que están escondidos detrás de un ordenador, no lo puedes quedar con ellos, no puedes razonar, me traes este papel, no me lo traes, me da igual, yo te liquido. Y con él, y como este círculo vicioso en el que estamos la normativa tributaria en materia no tributaria, sino en cuanto a los incentivos que tienen los inspectores de Hacienda en bonus anuales, si consigo recaudar no sé cuánto, recaudar no hay comisión, como se dice, van a porcentaje, no, pues sí tienen unos incentivos y unos objetivos anuales. Si llegan a esos objetivos, pues tienen unos bonus adicionales, con lo cual hacen que te liquidan, especialmente el que no tiene que verte la cara, pero son comprobaciones, lo hacen desde casi el anonimato, podríamos llamarlo, que tengan que firmar con su nombre, te liquido, sale una liquidación, luego lo recurre, lo mandará al contribuyente porque no tengo razón, porque sé que es mentira lo que estoy haciendo, porque el nivel es brutal de abuso y al final yo consigo un bonus y me voy a Disney World, pero luego al final vaya mal cuerpo no está poniendo. Esto ocurre. Escúchame, espero que no me tengan que hacer ninguna comprobación. Y por eso es importante que en cualquier caso, pues, la noticia es compleja, hay algunas novedades este año también en la modificación del 23.2, en los rendimientos por alquiler de vivienda habitual, que la gente no lo sabe, el que alquile a tercero para vivienda habitual, pues tiene hasta un 90% de exención, de reducción en el rendimiento neto, es decir, no tributar nada más que por el 10% de eso. Claro. ¿A quiénes recomendaríais que se pusieran en manos de un profesional a la hora de hacer la declaración de la renta? Porque entiendo que declaraciones de la renta que son muy sencillitas, ¿no? Sí, a todos. Y después de escuchar lo que hemos escuchado a todos. Una revisión al menos para ver lo que hay, porque en ocasiones es que incluso ya lo decía hace un momento, incluso tú firmando el borrador o aceptando los datos que ya tiene la agencia tributaria, como tú te equivoques, no solo que te regularice, que es normal, sino que te van a sancionar. Te van a incoar un expediente sancionador a pesar de que tú hayas hecho la declaración conforme tiene la agencia tributaria. Y mi recomendación es las sanciones siempre y en todo caso recurrirlas. Se ganan más del 95% de las y Hacienda lo sabe. Por eso por ejemplo, en unidades familiares donde el hijo ha empezado a trabajar, 18, 19 años, que todavía convive con la unidad familiar, el hijo llega y ve que le van a devolver 300 euros, le da directamente al botón. Cuando te viene el padre o la unidad familiar, le hacen la renta y dice, bueno, te imputo al hijo. Y me dice, no, mi hijo ya ha hecho la renta. ¿Y cuánto le han devuelto? 300. Digo, pues habla con tu hijo porque si lo hubieras imputado a la unidad familiar pagándole tú esos 300 euros, todavía te podías haber ahorrado más. Entonces, al final, aunque no seamos empresas, hay que tratar a la unidad familiar como una planificación fiscal. Que esto no es ilegal, esto es coger y ver cuál es de las opciones la más rentable. A lo mejor interesa más que el hijo no presente la renta, aun no teniendo esa devolución que a él le llega directo, y que el padre o la madre o la unidad familiar le diga, toma, tu devolución es esta. ¿Pero por qué? Porque a nivel de todo nos interesa más hacer la conjunta o imputarte como hijo conviviente dentro de la vivienda. Entonces, al final, es un estudio fiscal que se hace dentro de toda la documentación y toda la información. Oye, ¿y el salario mínimo interprofesional qué ha pasado otra vez? Bueno, en esta declaración de la renta no afecta para nada. El año que viene no lo sé. Pero el año que viene habrá que ver, ¿no? No lo sé. Lo último que escuché la semana pasada es que parecía que no iba a tener que tributar. Pero bueno, pero lo que no sé es si habrá ¿no? que hacer la declaración y habrá una bonificación o directamente no habrá que hacer la declaración. Claro, habrá no que lo estar sé. pendientes. Bueno, eso en cualquier caso será para para el año que viene. Fechas claves, Daniel, antes de despedirnos. Pues fechas claves, como bien ha dicho, el 2 de abril que empieza la declaración, para el que quiera tenga más prisa o sea más impetuoso. El 6 de mayo empieza el plan Te llamo de la agencia tributaria, donde pues, se pone en contacto con los contribuyentes que lo haya solicitado. El 29 de mayo se puede empezar a hacer la cita presencial en la declaración de Hacienda, que hay que recordar, es la información que uno le lleve. Si Hacienda no lo pone todo, se equivoca o hay un error, la responsabilidad es tuya, no es de ellos. En un profesional o en un gestor administrativo, si tú me has traído toda la documentación,
salvo que no me lo hayas traído o no me lo hayas contado todo, nos hacemos responsables de la parte que nos corresponda. Claro. Y después, para finalizar, el 30 de junio es el último día de presentación, con la mención que te he hecho antes de que el 25 de junio es el último día en caso de que haya que hacer aplazamiento. Bueno, o sea que nos quedamos con la fecha del 30 de junio, 30, así como máximo. 25 y te das un plazo. Venga, venga, pues entonces 25 de junio. Y después, como Semana Santa comienza en abril, después de Semana Santa es un buen momento para empezar con ver los papeles. Pues Daniel Quijada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado todos los detalles de la declaración de la renta, que saben que el plazo empieza el próximo día 2 de abril y ya lo saben, nos apuntamos el 25 de junio por lo que pueda pasar. Nos queda un poquito, pero bueno, por lo que pueda pasar y siempre ponernos en manos de los profesionales que saben que son los que nos pueden orientar sobre qué hacer a la hora de presentar esa declaración de la renta. Un asunto que completamos a esta hora, fíjense, con la noticia política del fin de semana, que viene de la mano del Partido Socialista de Málaga. La formación ha celebrado su congreso provincial en el que se ha ratificado al nuevo secretario general de los socialistas, José L. Aguilar, que ha dado a conocer los nombres de los que le van a acompañar en esta nueva etapa al frente de la formación. Dentro de esos nuevos nombres que le van a acompañar al frente de la formación tenemos a Ana Villarejo, que es la portavoz de la formación y a la que recibimos a esta hora. Ana, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. ¿Qué destacarías de esta nueva etapa de los socialistas? Pues la verdad que salimos del congreso de ayer, que salimos muy tarde, pero salimos convencidos y convencidas de que comienzan los mejores años del socialismo malagueño, con una ejecutiva, la verdad que muy completa, en la que está representado todos los territorios comarcales de nuestra provincia de Málaga y también con perfiles técnicos que son muy importantes en nuestro proyecto en áreas relevantes como son, por ejemplo, vivienda o universidad, que están muy maltratadas por la derecha y que necesitamos dar soluciones a los problemas que la gente está demandando. Pudimos ver en el Congreso a dos ministros, bueno, por una parte al ministro de Transporte, a Óscar Puente, ya lo hemos escuchado en el arranque del programa, también estaba María Jesús Montero, es ministra de Hacienda, pero también es la candidata del Partido Socialista en Andalucía, la responsable del Partido Socialista en Andalucía. Vamos a escucharla a ella y seguimos hablando, Ana. Así que queremos que además de todo lo que ha dicho José L. en materia de infraestructura, en materia sanitaria, educativa, además de todo lo que ha dicho José L., queremos que el Gobierno de la Junta de Andalucía ponga en marcha en Málaga una formación profesional que permita cualificar a tantos y tantos jóvenes para que puedan ser empleados en el sector de la electrónica, de la informática, de las telecomunicaciones, de los microchips. Ana, ¿qué le piden al gobierno de Juanma Moreno? Pues la verdad que ya con lo que habéis visto, la intervención de María Jesús, nosotros y nosotras lo que tenemos claro desde Málaga es que para que Málaga avance necesitamos también que María Jesús sea la nueva presidenta de la Junta de Andalucía. La gestión de Moreno Bonilla está siendo completamente nefasta, además en sectores muy importantes como son y que desgraciadamente pues hace que la vida de la gente cada vez se perjudique más en sectores importantes, como he dicho, como es la educación, como es la sanidad, como es la universidad, como es la vivienda y sobre todo los jóvenes pues nos estamos viendo muy afectados por estas políticas y que estamos seguros que por parte de María Jesús Montero pronto volveremos a tener soluciones a esos proyectos y a esas respuestas que finalmente está pidiendo la ciudadanía a voces. Hablaba José L. Aguilar, Ana, mucho de unidad. Agradecía además al anterior secretario general del Partido Socialista aquí en Málaga, Dani Pérez, pues todo el esfuerzo, toda la dedicación. Lo hacía también María Jesús Montero, pero sobre todo en su discurso José L. Aguilar hablaba de unidad y de acoger a todo el mundo. Sí, la verdad que la ejecutiva de José L. Aguilar ha sido completamente integradora, desde jóvenes hasta personas con mucha experiencia, de todos los territorios, como he dicho, y además que él hizo un llamamiento a todos los militantes porque en este proyecto todo el mundo
tiene cabida y además entre más seamos mejor, porque entre más seamos a más gente podremos llegar y nosotros nuestro principal objetivo no es otro que ganar, ganar, ganar y ganar elecciones. Ana, ¿está este nuevo Partido Socialista en la línea del Gobierno de España? Por supuesto. Nosotros desde Málaga tenemos claro que para que Málaga avance tenemos que seguir apoyando a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, que es el que más inversiones está haciendo en Málaga, y por supuesto también a María Jesús, porque es que necesitamos de verdad que la Junta de Andalucía vuelva a tener dignidad. Hacía el ministro de Transportes, Óscar Puente, decía que no quería desvelar muchos detalles de anuncios que tiene para Málaga, porque además prometió que iba a venir en breve justamente a dar detalles de ese anuncio. Sí que hablaba del tren litoral, decía que se tomaba muy en serio ese proyecto y que iba a ir de Algeciras a Nerja. Incluso dejaba abierta la posibilidad de que fuera más allá. Entiendo que los detalles los dará más adelante. En cualquier caso, ¿van a mediar con el Gobierno para agilizar las infraestructuras y para pedir todas las infraestructuras que son necesarias para Málaga? A ver, partimos de la base de que este proyecto del tren litoral llevamos años ya pidiéndolo. Fue Magdalena la primera persona cuando estaba de ministra de Fomento que quería impulsar este tren litoral porque sabía que era necesario y lo estamos haciendo poco a poco. Me consta de que ya hay estudios hechos y bueno, lo único que pedimos es que la Junta de Andalucía por lo menos no le ponga más trabas, porque lo único que está haciendo es ponerle trabas a la rueda en vez de ayudarnos a que se impulse este nuevo tren litoral, que estoy segura que de la mano de Óscar Puente va a llegar. Además es uno de los objetivos que tiene puesto y está comprometido en ello, y va a venir no una vez, va a venir muchas veces a Málaga porque está comprometido en que lo va a llevar a cabo. Y en materia de movilidad, Ana, no sé si pudisteis hablar con el ministro, sobre todo por los atascos en la zona este y ese estudio respecto a la solución que se le puede dar. Sí, se están llevando a cabo soluciones, estamos trabajando en ello. Sabemos que está siendo un poco lento por el hecho de que el problema no es pequeño, es bastante grave. Hay muchos trabajadores que lo están sufriendo en el día a día y nosotros pues estamos, por supuesto, de la parte de los trabajadores y ayudándoles en todo lo que podemos y agilizando todos los trámites para que esas personas no tengan que echar 2 horas de trabajo para poder ir a su lugar de trabajo, ¿no? ¿Se sabe ya? ¿Tenemos ya fecha de la visita del ministro? ¿Os dijo ya, os adelantó cuándo podría estar aquí para hacer todos esos anuncios? Nos adelantó que vendría, pero no dijo ninguna fecha concreta, pero entendemos que será muy pronto. Bueno, pues Ana Villarejo, la nueva portavoz del Partido Socialista aquí en Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Gracias a ti, Paola. Bueno, pues ya tenemos nueva ejecutiva en el Partido Socialista. Por cierto, se me ha olvidado preguntarle por Marisa Bustinduy, que se incorpora también como presidenta del partido. Ese cargo, bueno, que al final es un cargo un poco, sí, ejecutivo, ¿no? Es un cargo más bien de figura, ¿no?, que está presente. Le va bien a Marisa. ¿Le va bien el cargo de presidenta? Sí, que no sea muy ejecutivo. Le va bien. Bueno, en cualquier caso, ¿queréis comentar algo más de la nueva ejecutiva del Partido Socialista? Eso sí, es muy integradora y eso hay que destacarlo, bueno. Lo dijo José L. Aguilar, además lo dijo aquí y lo ha mantenido, ha integrado a todas las 3 ramas que tiene el Partido Socialista, con lo cual, pues bueno, una apuesta integradora. Entonces, hay muchos movimientos ahora en Andalucía y vamos a seguir viendo muchos movimientos del PSOE en Andalucía, porque la operación Andalucía es lo que tiene el PSOE, lo que tiene Pedro Sánchez. La obsesión son 2, fundamentalmente. Una es la Comunidad de Madrid y la otra es Andalucía, que era siempre había sido, digamos, el granero de votos del PSOE desde siempre en Andalucía, y haberlo perdido ya por 2 legislaturas consecutivas, pues es algo que le pesa mucho al PSOE a nivel nacional. Y vamos a ver cada vez más actos en Andalucía para intentar promocionar como sea a María Jesús Montero, la que dice que la presunción de inocencia de la Constitución no puede estar por encima del testimonio de una mujer joven, que según ella decía en relación al caso Alves, y esto es toda una operación mediática. Todo lo que diga Andalucía, que van a hacer en Andalucía del tren litoral, bueno, que llevan esa al final es la precampaña electoral, ¿no? ¿Tú crees que no van a hacerlo? No van a hacerlo. Pues dice que vienen ahora. Pero Óscar Puente, que es uno de los políticos que a mí me encanta, yo soy muy fan porque es de los homínidos seguramente más dinámicos, más activos, pero es un tipo que
normalmente miente con mucho desparpajo, y se le ha notado atascado diciendo vamos a llegar a hacer hasta Nerja y un poco más. Yo creo, para empezar, no sabe dónde está Nerja, seguramente, pero el mentir le ha costado trabajo hasta mentir con el desparpajo habitual con el que miente. Lo normal es que seguro que sea mentira, y estoy convencido que no van a hacer el territorial, pero no ahora ni nunca. O sea, que no. Que no lo van a hacer. Mentira como una casa de Estaba Magdalena Álvarez, parece que nos sorprende que estamos diciendo que el PSOE esté mintiendo, parece que nos sorprende como mentira, embuste. Oh, Juan Carlos. No, yo darle la enhorabuena a la nueva portavoz, que sí parece que viene con aire fresco, ¿no? Que eso es importante, contar con la gente joven, que viene con ganas. Yo creo que la política es cíclico como en todo, ¿no? En su momento perdieron mucho poder institucional el PSOE, y ahora lo que pretende es recuperarlo, entonces debe de hacer cambio. Y que haya contado con todos los territorios de la provincia, yo creo que sí es una parte positiva para que ellos, a través de esa unión, de esas sinergias que quieren crear, o bien, según ha dicho el nuevo portavoz, ¿no? el nuevo secretario, como es José L., pues eso les va a ayudar. La única manera es uniéndote, es la única forma. Pero bueno, yo creo que le queda mucho trabajo por delante, y bueno, esto de la política es así. Unos van, otros vienen. Bueno, estaremos pendientes de esta nueva ejecutiva del Partido Socialista. De momento, lo que vamos a hacer es irnos a la zona de Sacaba, a una de las obras que hay allí en esa zona, porque hoy hablamos de construcción. Lo hacemos con nuestra compañera Rocío Carrascal, que está con parte de la Asociación de Promotores y Constructores, para contarnos las dificultades que tienen para encontrar mano de obra. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues efectivamente que no hay relevo generacional y que la situación es bastante complicada. No lo decimos nosotros, los dicen desde la Asociación de Constructores y Promotores. Su secretaria es Violeta Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es tan complicada la situación como creemos? Pues la verdad es que sí, nos encontramos en una situación bastante difícil para poder ejecutar todas las obras que ahora mismo tenemos en marcha, que son muchas, porque tenemos mucha actividad en el sector de la construcción y no somos capaces de cubrir todos los puestos de trabajo que a día de hoy estaríamos necesitando. Porque además ahora mismo en la provincia, si no me equivoco, son unas 66.000 personas las empleadas en el sector, y aún así, según vosotros, haría falta por lo menos un 15% más de trabajadores. Sí, efectivamente, a día de hoy necesitaríamos un 15% más, podríamos llegar perfectamente a las 90, 100.000 trabajadores ocupados sin problema, y la expectativa en los próximos años es que siga igual, porque la actividad en construcción bueno, pues está a la alta. Sabéis de la necesidad de vivienda que hay a día de hoy, y si queremos cubrir esa necesidad de vivienda, ese déficit de vivienda, pues tenemos que tener un ritmo en la construcción tan elevado como ahora, o incluso más. Por lo tanto, el número de trabajadores serán estos o más, porque la verdad es que muchísimo de nuestro personal es un personal de edad avanzada y que en los próximos años se va a jubilar, o sea que lo que necesitamos es un relevo generacional que no está llegando al ritmo que nos gustaría. El sector tradicionalmente ha sido un sector con mucha movilidad. ¿Qué está pasando para que no quiera ahora la gente trabajar en el sector de la construcción? Que es la pregunta del millón. Eso nos gustaría poder saber para poder atraer, porque la verdad es que el sector de la construcción es un sector que tiene un convenio de construcción bastante bueno, se cobra bien, los descansos son buenos, se trabaja en verano jornada intensiva, los viernes se termina a las 3 de la tarde, o sea que son unas condiciones bastante interesantes, y bueno, y además cada día, porque a lo mejor antes se pensaba que era un sector muy duro, muy de físico. Sin embargo, cada vez más pues tenemos más maquinaria, más fórmulas en las que hace que este sector ya no sea tan duro, sino que esté más mecanizado, ¿no? Y entonces la actividad pues podría llevarla a cabo un perfil más amplio de personas sin tanta fuerza física. El problema que surge también, el hecho de, bueno, pues de pensar a lo mejor de traer trabajadores de otras provincias, es el problema de la vivienda. Efectivamente, antes cubríamos esta demanda de mano de obra, la cubríamos con cuadrillas que venían de otras provincias, pero sin embargo a día de hoy, como en otras provincias también hay actividad, los trabajadores prefieren quedarse en su provincia de origen, porque luego aquí tienen unos serios problemas para encontrar vivienda durante la semana, los días laborables, que es cuando tienen que estar trabajando aquí, o los desplazamientos, hacer todos los días desplazamientos de una provincia a otra, pues también es costoso, con lo cual también esa vía que teníamos antes abierta a traer personal de otras provincias de Andalucía, pues ahora está costando. ¿Esto está afectando a los proyectos? ¿Hay de obras que se están ralentizando por este motivo o incluso paralizando?
paralizando, no hemos llegado al límite de paralizar, pero sí ralentizar, tenemos que ir al ritmo de lo que el personal y las subcontratas nos están marcando. Y efectivamente podríamos ser más ágiles y poder estar haciendo más obras de las que a día de hoy estamos haciendo porque falta este personal. O sea que sin duda es un problema no poder llevar a los ritmos que necesitamos. ¿Ayudas al sector son suficientes? Bueno, en el sector en cuestiones de mano de obra, la verdad es que estamos volcados y tenemos nosotros como Asociación de Constructores, junto con los sindicatos, tenemos una fundación que es una fundación paritaria para dar formación a los trabajadores. Tenemos que es la Fundación Laboral de la Construcción, en la que estamos formando continuamente a trabajadores para incorporarlos al sector. Estamos haciendo campañas en las escuelas, en los institutos, para motivar a los jóvenes a que se incorporen a este sector, que entendemos que es un sector de futuro y que además está más tecnológico. Y bueno, y también estamos tendiendo hacia la industrialización, que lo que hacemos es, pues muchas de las tareas que a día de hoy se están haciendo a pie de obra, que se puedan hacer en una fábrica, en una especie de cadena de montaje, para que la percepción de los trabajadores pues no sea de estar trabajando a la intemperie, sino que es un puesto fijo, en un lugar de trabajo fijo y menos duro, ¿no? Entonces, en ese campo estamos intentando ayudar a que este problema se solvente. Porque además este déficit de personal se está dando en todas las áreas, no solamente los albañiles, sino ferrallas, pintores, fontaneros, de todo. Sí, estamos teniendo problemas o déficit desde el nivel más alto, desde perfiles técnicos, que son ingeniería, arquitectos técnicos para hacer las labores de jefe de obra, encargados, que son esa persona de confianza de la constructora que lleva muchos años de experiencia en obra, que serían los encargados, y luego ya todo el resto de los oficios que tenemos en una obra. El problema lo estamos teniendo en todos los oficios. También es verdad que durante muchos años ha habido una crisis que ha hecho que la percepción de la gente es que es un sector en el que en cualquier momento pues se viene abajo, pero la verdad es que las perspectivas que tenemos de aquí a los próximos años es que la actividad va a ser muy intensa y no va a haber estos problemas. Hacemos entonces de aquí, aprovechamos un llamamiento para esos trabajadores, para esas personas que ahora mismo están a lo mejor desempleadas o están buscando unas perspectivas de futuro y pueden encontrarlas en el sector. Sin duda, a la gente que está sin empleo, un llamamiento, y sobre todo yo creo que el futuro lo tenemos en la gente joven, en que se incorpore gente joven y que vea el sector como una oportunidad de hacer carrera y que se animen a empezar a trabajar a hacer una FP, que ahora hay FP especializadas, o que se acercan a la Fundación Laboral, que hay muchos cursos de oficios, que el sector de la construcción da muchas oportunidades en una cadena muy amplia de posibilidades. Pues muchísimas gracias, Violeta Aragón, secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores, buscando esos trabajadores tan necesarios, sobre todo para ahora, pero también para el futuro. Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de esta necesidad. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío y también a Violeta Aragón por habernos atendido esta mañana. Fíjense que hablamos de construcción, que pasa por un buen momento y que comparte hoy parte del programa con el kit de emergencia, porque después de que la Unión Europea llamara a los europeos a estar preparados ante una situación de emergencia tipo guerra o catástrofe natural, los medios se hacían eco de qué debería tener ese kit para sobrevivir las primeras 72 horas. Nuestra compañera Elena Mir ha investigado y nos lo va a contar al detalle. Hola, Elena. Buenas tardes, Paula. Pues sí, podemos decir que a todos nos pilló por sorpresa ese anuncio de la semana pasada de la Unión Europea, en la que nos apremiaba a tener un kit de supervivencia en casa. De hecho, esas palabras fueron lo más buscado en Internet y en las redes sociales. ¿Pero qué debe incluir este kit? Pues según la Unión Europea, estas cosas. Agua embotellada, al menos 5 litros por persona y día. ¿Por qué? Porque en situación de emergencia el agua suele ser lo primero que escasea. También alimentos que no sea necesario cocinar. Hablamos de conservas, latas, barritas energéticas y también comida deshidratada. Más cosas, dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Pues para poder comunicarnos con el exterior y estar también comunicados. Imprescindible, pilas,
radio a pilas, un cable USB y también una batería de repuesto para nuestro teléfono móvil. Más cosas que debe incluir este kit, herramientas y útiles que nos pueden parecer triviales, pero que en caso de emergencia podrían ser muy importantes. Hablamos de combustible, un hornillo portátil, linterna, una navaja y también un extintor. Pero este kit de emergencias también debe incluir más cosas, medicamentos básicos como paracetamol, por ejemplo, o antidiarreico, también material de primeros auxilios y también dispositivos o materiales de higiene personal, artículos de higiene personal. Y por último, el kit de supervivencia también debe incluir documentos como nuestro DNI, una copia de nuestro DNI o, por ejemplo, del seguro de la casa y dinero en efectivo, porque en una situación de crisis es más útil el dinero en efectivo que una tarjeta bancaria. Pues así, a grandes rasgos, Paula, esto es lo que debe incluir un kit de supervivencia que, según la Unión Europea, nos debería facilitar ser autosuficientes al menos durante 72 horas. Pues muchísimas gracias, Elena. Productos que debemos tener, pero ¿dónde se guardan? ¿Debemos tenerlos preparados en una mochila, en el coche, en la casa? ¿Es alarmista o verdaderamente es un consejo con toda la lógica de la precaución? Hemos llamado al experto para que despeje nuestras dudas. Jesús Miranda, director de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pensó usted cuando leyó o escuchó la noticia en los medios de comunicación respecto a este kit de supervivencia? Bueno, pues que ya no hay mucha diferencia, ¿no?, entre la ciencia ficción y lo que es la realidad, ¿no? Estamos viviendo situaciones que no nos las habíamos planteado hace unos meses o unos años, ¿no? Bueno, esto que comentáis del kit, pues obviamente tiene dos caras esta moneda. Es decir, por un lado, efectivamente, ante una situación de emergencia, cómo no, viene bien tener preparado un kit de emergencia y, sobre todo, ya que habéis dicho dónde tenerlo, pues precisamente en una mochila, en una bolsa que sea fácil de localizar y de coger, ¿no?, en un momento de riesgo. Pero al mismo tiempo la otra cara es el mensaje alarmista que se puede provocar, o la psicosis que se puede llegar a provocar en la población con este tipo de cosas, ¿no? Hay que ser muy cautos porque bueno, estamos asociando este kit de emergencia a una situación de ataque, ¿no?, una situación bélica, una situación de guerra, pero no está de más nunca tener un kit de emergencia preparado. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar situaciones como las de Valencia, ¿no?, por inundaciones, por fenómenos meteorológicos adversos, porque se produzca un caos, cosa que no nos estamos planteando quizás con la seriedad suficiente, por una tormenta solar, donde los aparatos electrónicos dejarían de funcionar durante un tiempo, ¿no? Este tipo de cosas nos hace pensar que si tenemos preparado algo que nos permita sobrevivir durante 48 o 72 horas siendo autónomos sin recibir ningún tipo de ayuda, pues no está de más. Pero creo que esto debe de ir asociado también a un planteamiento más amplio de una cultura preventiva donde también en los domicilios particulares tengamos nuestro propio plan de cómo evacuar en caso de incendio, en caso de algún tipo de problema, de inundación, que tengamos que salir de la casa, etcétera, debe de acompañar a esto. El kit de supervivencia por sí solo puede ser útil en un momento dado, pero debe de ir asociado a otras pautas de conducta también que tenemos que tener entrenadas. Porque a raíz de esta noticia, Jesús, hemos visto como en otros países europeos sí que tienen mucha más cultura de la prevención que nosotros, por ejemplo, los españoles. ¿Nos falta todavía trabajar esa cultura de la prevención, de prepararnos ante una emergencia, de saber cómo actuar ante una situación determinada? Sin duda. Mire, este año en la Universidad de Málaga, en junio, los días 12 y 13 de junio, vamos a celebrar las jornadas que anualmente celebramos, jornadas internacionales, y precisamente este año le hemos titulado La protección civil, esa gran desconocida. Es decir, la protección civil tiene un pilar básico que es la anticipación y la prevención. Y eso es justo lo que nos falta fundamentalmente en este país. Tenemos excelentes profesionales, tanto civiles como militares. Ahí tenemos como ejemplo a la Unidad Militar de Emergencia, que es referencia a nivel internacional, pero a la población le falta tener, pues, por ejemplo, implementada una asignatura que hace años y por diversos gobiernos hemos pasado
y no se ha hecho absolutamente nada, una asignatura implementada en el plan de estudio sobre prevención. Y prevención no solamente enseñarle a la población a hacer la RCP, que también es mucho más de cómo seguir una pauta de comportamiento que nos permita disminuir el riesgo al máximo ante una situación de peligro, tener previstas cosas como lo que estamos comentando y otras más, y eso realmente hoy no está implementado. Claro, es que no tenemos cultura de la prevención y de estar preparados, ¿no?, ante una situación de estas características. Señor Miranda, ¿por qué nos dicen 3 días? ¿Porque hay que tener materiales para 72 horas? Bueno, sí, se habla de 48 o 72 horas porque es lo que estiman que tardaría en llegar la ayuda por parte del gobierno. Pero claro, esto no es una ley exacta, no es una ley matemática. Es lo que, por poner algún límite, se supone que en 3 días pues, se habrá podido acceder a zonas a lo mejor que hayan sufrido derrumbes de carreteras, de colapso de edificios, etcétera, y teóricamente en 72 horas, ¿no? Pero realmente podrían ser 72 horas o podrían ser más, ¿no? Yo cuando dicen la cantidad de litros de agua a almacenar, yo sinceramente, personalmente, si pudiera la duplicaría, ¿no? Claro. Porque el agua es quizás una de las cosas más básicas, más fundamentales, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, Lo que pasa es que en este caso, Jesús, límite. hablábamos de una mochila, pero el agua, esa cantidad de agua evidentemente no se puede meter en una mochila. Eso tenemos que buscar en el hogar pues algún espacio en el que podamos tener el agua, y además el problema, o se me ocurre a nivel práctico, ¿no? Acumulamos el agua, pero tendremos que ir reponiéndola, no podemos tener el agua eternamente acumulada, ¿no? Sí. No, la idea sería que, bueno, pues que tengas, por ejemplo, distribuida en 2 o en 3 garrafas ese agua y que la vayas consumiendo periódicamente y reponiendo, ¿no? Porque efectivamente ese agua no se puede, aunque podemos contar en ese kit con otros sistemas como las pastillas potabilizadoras, ¿no? Claro. Que nos permitirían en un momento dado pues regenerar ese agua, pero lo ideal es que vayas durante cierto tiempo, pues si no ha habido necesidad, por tanto no ha habido una emergencia, pues que la vayas reponiendo y gastando esa, ¿no? Y lo mismo con el resto de alimentos, aunque sean alimentos no perecederos, lo lógico es cada cierto tiempo ir pues cambiando un poco ese kit, ¿no? Renovándolo y teniéndolo siempre preparado, ¿no? Claro, y a punto. Señor Miranda, ¿usted tiene el kit en casa? ¿Lo tiene preparado? Bueno, por mi trabajo no tengo el kit como tal, pero sí tengo una caja donde tengo cosas muy básicas de supervivencia, incluyendo, que no lo he visto ahí en el kit, pero vamos, seguro que estaría en ese listado, una manta de emergencia, por ejemplo, ¿no? Esto yo incluso en el coche llevo una y alguna vez me he encontrado accidentes donde he tenido que utilizarla. Y bueno, pues no esperas nunca encontrarte que te pille a ti el accidente, pero puede ocurrir. Claro. Y si puedes prestar esa primera ayuda hasta que lleguen los servicios, pues en ello estamos. Hombre, pues es interesante. Lo mismo unos guantes anticortes, por ejemplo. Claro. Yo de todas formas se me ocurre también que habría que preparar por lo menos 2, una para el coche y otra para la casa, ¿no? Porque claro, si te pilla en el coche tienes que llevar también el kit un poco, estar preparado, ¿no? En ese espacio a la hora de trasladarse. Nuria, Juan Carlos... Sí, Jesús, dime. Es complicado el vehículo si lo dejas al sol, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad. Claro, claro, esa es la complicación. ¿Vosotros tenéis, Juan Carlos, Nuria, tenéis el kit preparado? ¿Pensáis prepararlo a raíz de esta noticia? Bueno, yo un kit como tal no, pero sí como la mayoría de los andaluces o españoles tenemos en la despensa de casa pues siempre alimentos no perecederos, solemos tener velas, cerillas, ¿no? En caso de que se vaya la luz. Pero yo pregunto, ¿alguien ha pensado con lo que dependemos hoy del móvil en caso de que no podamos cargar el móvil en 72 horas? Eso sería un problemón, ¿eh? Claro, por eso decía un cable USB, ¿eh? Decía en el kit claro, de, pero si por lo que sea se va la luz, claro, si no hay electricidad... La batería sí, pero la batería se acaba también. Y eso sería un problema. A ver, no grave, no es broma. Pero sí que es verdad que hoy dependemos mucho del móvil, ¿no? Sí, pero Jesús. estoy totalmente de acuerdo con el que es verdad que no hay que alarmarse, pero sí que hay que prepararse Pues yo creo y esas guías que han hecho en los países nórdicos para mí yo creo que están fenomenales. Yo creo que un ciudadano con miedo es un ciudadano más controlable. Ya se acabó la pandemia, ya nos hemos quitado la mascarilla, hemos dejado de tener miedo, pues hay que tener el miedo a una guerra. Kit de supervivencia. Es verdad que la guerra con Rusia
es probable que tengamos algún conato, porque además Putin es un tipo peligroso, expansionista, es ególatra y es un tipo muy peligroso, porque ya invadió Ucrania y así empezó Hitler con los Sudetes y dijimos, bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo ahora mismo con Putin. Y es peligroso, pero de ahí a que tengamos ya un kit de supervivencia es para tenernos permanentemente con el miedo. Por cierto, yo lo que había leído era que las 72 horas era por el tiempo que se calculaba en caso de que fuese una agresión nuclear, pues la lluvia ácida que viene tras la detonación, pues son 3 días más o menos, 72 horas, que es el tiempo que hace falta. No pensaba que era por el tiempo que van a llegar las ayudas del Estado. En ese caso, la recomendación sería, si es una zona PP, ponerla para 5 días, porque va a tardar más en llegar, como en Paiporta, y si es una zona donde gobierna el PSOE, pues entonces sí, con 72 horas, seguramente que llegará incluso antes. Pero si es por la lluvia ácida, pues sí, 72, y si no, pues ya dependiendo de la zona. Yo creo que todo esto creo que es una patraña yo no tengo ninguna mochila ni voy a tener. No, cada uno que piense lo que quiera. Y creo que esto es una forma de meternos el miedo, que es una forma muy suculenta y pues fácil, porque yo creo que no te supone nada, Juan Carlos. Fíjate, yo pienso que tener una mochila en tu casa con 4 cosas... Esto es un negocio para alguien, esto está clarísimo. Yo creo que yo lo que haría sería, mira, que todo el mundo la compráramos y se la mandáramos a la casa de la señora esta que salió de la Unión Europea allí a su casa. Jesús, no sé si quiere añadir algo más. No, simplemente que, bueno, lleva parte de razón aquí este señor, pero que por eso quizá el pensar en esta mochila o en ese kit no es tanto por ese motivo bélico como, ya digo, que convendría tener alguna previsión ante situaciones por riesgos naturales, ¿no? Como desgraciadamente bien saben los valencianos, ¿no? Y aquí en nuestra propia provincia pues también ha habido zonas muy afectadas. Por eso digo que nunca está de más tener eso. Otra cosa es obsesionarse con eso, ¿no? Claro. Pero si lo naturalizamos y entra dentro, como he dicho antes, de algo más amplio, de unas pautas de comportamiento, de actuación ante situaciones de emergencia, etcétera, lo que venimos resumiendo como cultura preventiva, pues lo normalizamos y no tiene por qué alterar nuestra vida normal, ¿no? Y nuestra percepción de la tranquilidad. Pues Jesús Miranda, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Encantado, gracias. Bueno, y no llegando ya, por ejemplo, al nivel de Estados Unidos, ¿no? Donde tienen incluso búnker antinucleares y acumulan ahí todas las latas, eso es real. Pero es que Estados Unidos ha tenido una guerra fría en la que permanentemente era foco Juan Carlos, con un armamento nuclear brutal. Si ya no es por una guerra, es por, como decía... No, es verdad, una riada, claro, por ejemplo, una catástrofe natural. Pues sí, una catástrofe natural. Aquí en Andalucía, siendo Andalucía y Málaga, una semana mínimo en la mochila, mínimo, porque no van a venir antes. A ver. Esa es mi propuesta. Bueno, pero... a él el jamón ha dicho que no le va a faltar. Claro, pero... Yo tengo jamón, tengo curtido, tengo cañón mozzachón espectacular, muy rico. Y pero queso, tú lo tienes siempre en la defensa, ¿no? Por lo que pueda pasar. Fíjate lo de la mochila. O sea, lo que sea va a ser tan rápido que no va a dar tiempo ni a juntar a la mochila 5 cosas. Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, la riada en Valencia, desgraciadamente, fue tan rápido que no les dio tiempo a nada. Correcto. Y los que se quedaron en su casa... bueno, pero si te quedas en tu casa y subes con esa mochila a la parte de arriba, pues a lo mejor puedes tener un transistor con unas pilas con las que puedes estar escuchando. Yo creo que la mayoría tenemos siempre eso. Incluso el misil ultrasónico ruso que lo manden para contra España, que tendrá otros sitios preferibles que estén más cerca de Rusia. No va a tener, nunca se sabe. Eso, creo que son 25 minutos lo que tarda ese misil. O sea, ni siquiera vamos a tener ese plazo mínimo. Yo creo que todo es la cultura del miedo, la cultura de permanentemente de tener a alguien. Una población con miedo es más fácil controlarla incluso que la enfadada. La población cabreada, por eso están siempre estos manifestaciones, sacar a la gente a la calle, indignar. La gente indignada está indignada con una inoculación de indignidad. O sea, de indignación. La indignación se inocula para que la gente esté cabreada. Bueno, pero el miedo es todavía mucho más efectivo para controlar masas poblacionales. Y todo esto, asistimos a esto. Cuando acabe esto vendrá el miedo a una pandemia, después o puede ser una estrategia, o puede ser una estrategia para subirnos los impuestos por el gasto en defensa. Que luego... Bueno, que gasto está muy bien. De hecho, hacía falta en España. Yo estoy a favor de aumentar el gasto de defensa. Aunque no tuviésemos que rearmarnos por el problema que tenemos en Rusia,
como Unión Europea, digo, porque que habrá que apoyar ahí, que habrá que estar ahí también, porque cuando venga por Ceuta y Melilla, que vendrán, y Canarias, esa demanda que lleva siglos, no, es que lleva siglos así. Tú piensas que esto no va a tener un problema más crítico, cada vez se va acercando más, y llegará un momento en que puede que tengamos esas circunstancias. Y si tenemos esas circunstancias, querremos que los finlandeses nos ayuden también. Pues habrá que ayudar a los finlandeses, a los polacos y a los húngaros, los que están cerca de Rusia. Por lo tanto, si hay un acuerdo entre O sea, que estás de acuerdo, ¿no? Con entre el incremento en el gasto aparte, en defensa. es que el gasto en defensa que tiene España es una vergüenza, un país civilizado. O sea, tenemos que tener un mayor gasto muy superior al que tenemos, somos el gasto de la OTAN el que menos gasta en defensa de todos los países. Y tenemos que tener, para poder vivir en paz, hace falta defenderse. Y para defenderse hace falta dinero. Y hace falta tener un ministro de defensa y una fuerza armada en condiciones, cosa que no tenemos. Con lo cual hay que hacerlo. Estoy de acuerdo en aumentar el gasto en defensa. Lo que no estoy de acuerdo es en meter el miedo permanente, sistemático, que si no es una cosa, cuando acaba la mochila esta, que, que no te gusta el miedo, que no te gusta esto va a pasar. Va a venir una nueva pandemia o una glaciación, o que sube el nivel del mar, los polos del mar. Que sí, en los 90 se hablaba de que venía una nueva glaciación. ¿No te acuerdas de eso? En los 90, no claro. Luego llegó el calentamiento global. Luego, como ya nada encajaba con nada, dijeron, cambio climático que vale para todo. Así vale para un tornado, vale para una tormenta, vale para frío, para calor. Cambio climático, así en general. Así que todo esto es una engañifa. Bueno, que cambiamos de asunto, que vamos a hablar del libro de José Bretón, El odio, el jueves, el de la semana pasada. Fíjense que la editorial Anagrama anunciaba que paralizaba la publicación del libro, lo hacía además después de que hubiera mucha polémica. Nosotros lo vamos a plantear en la mesa de redacción, pero hemos salido también a la calle para preguntarles a ustedes, a los malagueños, ¿qué les parece? No me parece bien por la actitud y por lo que le ha dicho, vamos, que no. Ahora, encima de lo que ha hecho, ahora coge y te publican el libro y te llenan los bolsillos. Los libreros, los que lo imprimen y el que lo ha escrito. Yo no compro ni uno. Son un asesino, hacerle ganar dinero con esto. Pues me parece lo que han hecho, no publicarlo. No publicarlo porque es remover lo que no está escrito. A un asesino de sus hijos ninguna libertad, o sea, ese tiene que morirse en la cárcel toda su vida y ignorarlo totalmente. Ese hombre, nada. O sea, esto no tendríamos que hacerlo, no tendríamos que hablar de él. Ignorarlo es lo mejor. El mayor desprecio es no aprecio. Yo no tengo hijos, pero me parece a mí que eso, su madre debe tener un gran dolor que alguien publique cómo ese hombre mató a los hijos. Qué fuerte. Bueno, a ver, ¿qué opináis? Es un tema complicado y sobre todo lo vamos a abordar desde el punto de vista de la libertad de expresión, porque es donde está aquí un poco el límite, hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde tiene que llegar la ley para proteger a esa víctima, que en este caso es la madre de los dos menores asesinados por su padre, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Dónde está ese equilibrio, no? Yo creo que esa madre tiene que sentir un dolor que no me gustaría estar en su lugar, pero de todas maneras ese dolor va a existir siempre, no porque creo, mi opinión, porque se publique o deje de publicar el libro va a cambiar eso no lo va a cambiar en la vida porque sus hijos por desgracia no van a volver. Pero ¿hasta dónde está la libertad de expresión? Ese libro no lo ha escrito el asesino, ese libro lo ha escrito un periodista, como miles de libros de casos iguales o muy parecidos que se venden diariamente. Ahí está el que a mí no me apetecería comprar el libro porque no me gustaría saber, ya hemos sabido de todas formas por los medios de comunicación, todos hemos sabido cómo desgraciadamente han fallecido esos niños, ¿no? Entonces, la verdad, yo no lo tengo claro, no. Yo no sé, es que es muy difícil y duro. Claro, la pena que tiene este mal nacido, porque es un mal nacido, es de privación de libertad, no de privación de libertad de expresión. Y además, de hecho, como tú dices, el libro lo ha escrito un periodista, no lo ha escrito él. Entonces, el que no se pueda escribir un libro, nadie puede escribir un libro sobre un asesinato porque revictimiza a la víctima, a la madre. Entonces, yo lo siento mucho por la madre, ¿sabes? Lo peor que le puede pasar a alguien es que se ponen tus hijos y encima es que te los maten. O sea, este hombre, si me llega a tocar, yo soy padre de una hija, si toca a mi hija, este hombre no habría llegado a la cárcel porque no habría llegado ni al juicio. Eso lo tengo muy seguro, que habría yo en la cárcel por lo que le habría hecho para que él no llegase a juicio. Pero entonces nadie podía escribir ningún libro sobre ningún asesinato, nadie podía escribir ningún libro sobre ningún crimen, nadie podía escribir nada. O sea, todos los libros sobre crímenes tendrían que ser ciencia ficción.
no podían hacerse libros de... Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es que digo, mira, si sale este libro, pues los beneficios que pudiese tener, los derechos de autor que vaya a cobrar el bretón pues que probablemente, seguro, no haya pagado la responsabilidad civil como consecuencia derivada del delito, como consecuencia del crimen de los hijos, pues parece que a la madre, por supuesto, no quiere el dinero. La madre no quiere el dinero, ni le va a satisfacer, ni le va a compensar, ni nada. Pero al menos que este hombre no se lucre, pues me parece bien. Me parece que poder embargarle los derechos de autor que vaya a cobrar como consecuencia del libro, que seguramente que los hará vendido para vender sus memorias o este tipo de historias, pues esos ingresos, esos beneficios que no pueda cobrarlo hasta que cubra su responsabilidad. Pero que no se puede hacer ningún libro porque revictimiza, pues todos los crímenes revictimizan y todos los libros sobre el crimen revictimizan. Por lo tanto, yo creo que debería... El problema es que ahora que la gente lo compre o no lo compre. Y el problema es que, como esto se ha hecho famoso, ahora había un montón de gente que lo compraría. Que lo compre o no lo compre depende de cada uno, de la libertad claro, de la uno. conciencia ¿no? que tenga cada uno o en fin, de lo que quiera hacer. Claro, pero este debate hace que como se publica al final, va a haber mucha gente que lo va a comprar. ¿Tú crees que se vende más? Sí, claro que sí. Fíjate tú que yo no estoy de acuerdo ahí. Bueno, habría que verlo. No sabemos si se va a publicar o no. En cualquier caso, ¿la libertad de expresión justifica este tipo de productos? Le vamos a preguntar a esta hora a Rafael Naranjo, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver, es que es un tema muy complicado. Aquí hay tres derechos fundamentales. Está la libertad de expresión, pero yo no creo que la libertad de expresión sea el derecho más importante en juego, por lo menos por lo que yo he visto. Yo creo que es la libertad de información la que está generando más problemas. La libertad de expresión puede estar provocando algún problema en relación con algunas frases que creo que se emiten en el libro, pero en fin, yo no lo he leído, y que podrían afectar al honor de la familia o de la mujer, etcétera. Pero eso habría que leer las frases concretamente para llegar a alguna solución. Desde el punto de vista de la libertad de información, pues nos encontramos con un problema principal, creo yo, que es que, bueno, pues como sabemos, la información tiene que ser veraz. Y para que sea veraz necesita ser contrastada con fuentes y se necesita acudir a las personas implicadas. Aquí, por lo que yo he visto, pero es que vuelvo a decir que yo no he tenido acceso ni al libro ni a mayor información que la del resto de personas, parece que el autor del libro no se pone en contacto con la madre. Yo creo que ese contacto con la madre sí podría ser necesario para cumplir el requisito de veracidad, porque tengamos en cuenta que no se trata de una creación literaria pura, sino de una reproducción. El libro contiene elementos que son fácticos, no son creativos, no son hechos ficción. que han sucedido. Claro. Entonces, tiene que cumplir los estándares propios de la libertad de información y la veracidad, pues es uno de ellos, ¿no? Vamos a incorporar también, profesor, si me permite un minuto, vamos a incorporar también, porque al otro lado de todo este asunto están los libreros. Claro, Anagrama, como les decía yo el jueves de la semana pasada, ya anunció que de momento va a paralizar la publicación de ese libro, pero nosotros queríamos preguntarles, porque ha habido un movimiento a nivel nacional de muchas asociaciones y de muchos libreros diciendo que no iban a vender ese libro. Por eso saludamos a esta hora a Jesús Otaola, que es vicepresidente de la Federación Andaluza de Libreros y propietario además de la librería Proteo. Bienvenido, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación a este debate. Pues claro, como coincidimos todos, lo primero es lo difícil de poder tomar una decisión en este tema, primero sin haber leído el libro, y bueno, nos encontramos aquí en una encrucijada difícil de salir de ella. Primero, como Federación Andaluza no hay una comunicación oficial a las librerías. Las librerías, cada una es libre de tomar su decisión y de tener en su estantería y en sus locales lo que ellos crean conveniente. Cada uno puede tomar la decisión que quiera con respecto a los libros que vende o deja de vender. Son los lectores los que toman después la decisión de entrar en una o en otra librería según la oferta que tengan, con lo cual son los lectores los últimos y los que verdaderamente deciden si un libro se debe o no de comprar y a dónde llega el éxito o no de un libro. Y luego, después está el tema particular y la conciencia de cada uno. Yo, por ejemplo, personalmente, nada más que hago pensar en esa madre, ¿no? Y si a esa madre le molesta ese libro y le vamos a recordar otra vez,
el horrible momento que ha vivido y que va a seguir viviendo toda su vida, porque a ningún padre se le va a olvidar que ha perdido a sus 2 hijos y sobre todo de esta manera. Yo no sería capaz ni de poner ese libro en el escaparate ni de ponerlo en la estantería de la librería, simplemente por el respeto, simplemente el respeto al dolor de esa madre. Y ahora lo mezclo todavía con más cosas. En concreto, donde trabajo, en las librerías Proteo y Prometeo, todos sabéis que estas librerías nacieron en plena dictadura franquista con un origen y un camino claro, que era la venta de libros prohibidos, ¿no? Si este libro se prohibiera, también, lo digo preguntando, no afirmando, o sea, esta librería otra vez tendría que volver a luchar con la censura y volver a vender un libro distinto. Son circunstancias que no se pueden ni comparar, totalmente distintas, y una no le quita razón a otra y vivimos en mundos distintos, ¿no? Pero bueno, es otra de las preguntas que también lanzo yo al aire. Claro, primero, al no haberlo leído el libro nadie, no podemos opinar al 100%. Claro. Y por encima de cualquier libertad de expresión o de cualquier otra cosa, para mí personalmente, primaría el dolor humano y el respeto hacia una madre. En cualquier caso, Rafael Naranjo, catedrático de Derecho Constitucional, en caso de que el juez no hubiera tomado la decisión, o sea, en caso de que la editorial no hubiera tomado la decisión de paralizar esa publicación, ¿el juez podría haberlo paralizado? Sí, pero a mí me parece que la no adopción de esa medida fue correcta. Quiero decir, el secuestro de las publicaciones se tiene que adoptar cuando una publicación se considera lesiva de derechos fundamentales, pero para eso es necesario revisar la publicación. Claro. Cuando se presenta la demanda sobre la base de noticias genéricas, ahí falta el elemento de juicio. Ahora, que a lo mejor el juez podría haber pedido el libro a la editorial y sobre la base de la lectura del libro adoptar la medida, yo no tengo ninguna duda de que se puede hacer. Claro, ¿y en base a qué lo hace, Rafael? ¿En base a qué te tomaría esa decisión? Ahí tiene que ponderar. El juez tiene que ver los derechos fundamentales que están en conflicto. Por un lado está, como hemos dicho, posiblemente libertad de expresión, libertad de información, por un lado de José Bretón, que no olvidemos que, en fin, está privado de libertad, pero no está privado de todos sus derechos fundamentales. Libertad de expresión, libertad de información, libertad de creación artística, ver qué derechos hay ahí por parte de José Bretón y del autor de la novela, y por otro lado, qué derechos nos encontramos de la madre, de los niños, porque los niños también, aunque han fallecido, siguen siendo titulares de sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y la madre, por otra parte, si se mencionan cosas sobre cómo murieron los hijos, cosas más allá de lo que está en la sentencia, que no lo sé, no sé si se hace, pues eso es algo que conecta directamente con su derecho a la intimidad familiar. Todos esos elementos, pues se tiene que ver hasta qué punto hay frases injuriosas respecto de la madre, de los niños o de la familia de la madre, hasta qué punto la información que se da es veraz y hasta qué punto entra en la intimidad, invade la intimidad ya sea de la madre o ya sea de los propios hijos. Recordemos, por otro lado, que hay una normativa que protege a los menores y bueno, que en este caso pues no se aplica, pero es que ni en este caso ni en ninguno, ¿no? Que es ese deber de los padres de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier actuación de este tipo que pueda incidir sobre esos derechos fundamentales de los hijos, ¿no? No se ha hecho por lo que yo sé aquí y se debería haber hecho también. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Rafael Naranjo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, y Jesús Otaola, vicepresidente de la Federación Andaluza de Libreros. Mil gracias a los dos. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues es el asunto que queríamos abordar esta mañana también un poco más en profundidad. Nuria, Juan Carlos, mil gracias también a vosotros por haberme acompañado esta mañana con todas estas historias de lunes con las que arrancamos la semana y que completamos ahora con ese repaso a la información, en este caso a las noticias en las que trabajan nuestros compañeros de informativos, y para ello saludamos a María José Vidal, que está en la redacción. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, escuchando con atención todo lo que estáis contando en el programa desde que empezó a las 11:30 y también atendiendo otros asuntos que son noticia y que van a formar parte de los informativos de la tele y de la radio. Nos fijamos en los datos, en la previsión que han hecho los hoteleros de la Costa del Sol de cara a la Semana Santa. Se muestran optimistas, dice que los datos van a ser mejores que los del año anterior, teniendo en cuenta que este año la Semana Santa cae en abril, la del pasado año fue en marzo y, como todos recordamos, fue además una Semana Santa determinada y marcada por las fuertes precipitaciones. Lo que han hecho los hoteleros para que podamos tener con ellos una idea clara de la previsión para estos días es dividir en dos partes el mes de abril. La Semana Santa, perdón, el primer tramo entre el 16 y el 20 de abril, donde esperan una ocupación del 83% frente al 74% que se registró en el mismo periodo en el mes de marzo de 2024. Y en cuanto al periodo más amplio, el que abarca Jueves Santo, Viernes Santo, del 11 al 21 de abril en este 2025, prevén una ocupación del 75,22%, mientras que recuerdan que en 2024, entre el 22 y el 31 de marzo, que fue cuando cayó este puente de Semana Santa, la ocupación alcanzó el 75,98%. Ronda vuelve a ser el municipio en el que esperan mayor ocupación. Analizaremos con detalle estas cifras y nos fijamos también en algo que tiene que ver con el turismo. La Junta de Andalucía intensifica las obras para que se aceleren la reparación de la carretera A397, la que une Ronda con San Pedro, y hoy han comenzado en la capital otras obras, las que van a transformar la plaza Aparejador Federico Bermúdez, la rotonda conocida como Las Chapas, en una glorieta de grandes dimensiones con 3 carriles de circulación. Estas obras forman parte del avance del metro en la calle Sondalezas y, como les decimos, van a provocar algún inconveniente durante varias semanas en este punto que coincide con las obras del metro, en concreto por la parte de Eugenio Gros. Y, como no, un suceso que también es protagonista de nuestros informativos hoy. A 140 por una vía limitada a 50 ha detectado policía local a un conductor en la capital. Se le han incoado diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, y tal y como nos han contado, este conductor de 18 años llevaba solo 7 días con el carnet de conducir. No va a ir a más, porque al menos durante 8 meses y 2 días tiene prohibido conducir cualquier vehículo, coche o motocicleta, y además le han condenado a pagar una multa de 10 euros al día durante 4 meses. Le detectaron durante un control de velocidad que colocaron los agentes en la avenida de Valle Inclán. Iba tan rápido que no pudieron darle el alto, tuvieron que localizarle después, y fue una vez que le localizaron y que confesó ir al volante cuando comenzó el procedimiento. Incoaron diligencias que han terminado en un juicio rápido y en esta condena. Pues muchísimas gracias, María José Vidal. Asuntos que, como siempre les cuento, les van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde y nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros, minuto a Publi y volvemos. Pues seguimos en directo, son las 12:58, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde y les cuento ahora que este miércoles 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Somos infinitos es el lema designado este año por Autismo España. Pone el foco, fíjense, en la diversidad del autismo para que todos entendamos que esta condición abarca a un espectro muy amplio y que cada persona autista es diferente y tiene sus propias necesidades. Para contarlos todo sobre el autismo tenemos con nosotros esta mañana Luciano Alonso, que es presidente de la Fundación Autismo Sur. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Tenemos también a Estela Isequilla, es profesora de la Universidad de Málaga, imparte clases en Ciencias de la Educación y es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología y Logopedia, y patrona además de la Fundación Autismo Sur. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y tenemos también a Gisela González, forma parte de la plataforma Neurodiversos, tiene autismo y es mamá de una niña autista. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Paula. Ya estamos todas. Estela también tiene autismo. Me decía, yo también tengo autismo. Bueno, pues estamos todos para hablar del autismo y me gustaría empezar, Luciano, a ver, diciendo qué es el autismo. Pues el autismo es
una condición de las personas. Sobre esto también hay cierta controversia porque desde el 2013 el DSM-5 estableció que el autismo se englobaba en el trastorno del espectro autista. Entonces, todas las personas que están dentro del espectro pues tienen la condición de autismo. Y entonces el autismo es una manera de ser diferente, una manera de procesar diferente, una manera de ver las cosas diferentes, pero dentro de la diversidad de nuestro mundo. Porque además Luciano también es padre de un niño que tiene autismo y me decía, yo vengo como presidente, pero vengo también como padre de un niño que tiene autismo porque él no tiene voz. Exacto. Y vengo a darle voz también a mi hijo. Exacto, mi hijo está dentro del espectro, en esa parte que tiene muchas necesidades de apoyo y no tiene un nivel comunicativo tan grande como Estela y Gisela como para poder explicar. Por lo tanto, yo siempre que vengo a estos sitios digo que mi primer condición es ser padre de Sergio. Entonces hay que darle voz también a estas personas que tienen problemas de comunicación, en este caso a Sergio. Bueno, Estela, en su caso es curioso, empezó ella a interesarse por el autismo al empezar a estudiar magisterio y entonces no sabías que tenías autismo y es ahí un poco, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo descubres? La verdad es que no tenía ni idea. Yo a los 18 años estudié la optativa de autismo, que fue la primera que estudié. A mí me han visto la orientada del centro educativo, he ido a la logopeda porque he tenido dificultades con la G, la R, los participios principalmente, y yo no tenía absolutamente ni idea, hasta que he estado yo ahí estudiando, trabajando, y luego con el profesor y el director de la cátedra TEA, Francis Guerrero, pues ya estuvimos ahí haciendo premisas, pero claro, es que el autismo siempre se enfoca a la población infantil, pero los adultos autistas también existimos. Aquí está Gisela, aquí estoy yo, así que no nos podemos quedarnos solamente en la población infantil, hay que seguir estudiando y trabajando. Y yo tenía muchísimas dificultades cuando era pequeña en el rendimiento académico, que a mí la profesora de educación infantil me llegó a decir que yo era del montón para abajo y nunca iba a llegar a nada en la vida. Son palabras muy fuertes, terroríficas para una niña pequeña que lo ha interiorizado muchísimo y por culpa de eso también he tenido la baja la autoestima. Totalmente. Menos mal que mi padre siempre ha estado pendiente de mí, mi madre también, y me han ayudado muchísimo en los estudios. Toda la semana estudiando, todos los días trabajando, ya ves tú, los domingos mis compañeros y amigos, bueno, amigos no eran, se iban al pueblo, hacían actividades de socialización y yo en casa con las matemáticas y la ortografía. Bueno, pero ahora mira qué orgullo, Estela, y para tus padres era además un orgullo, ¿eh? Sí, ellos están muy contentos de que esté hoy aquí, por ejemplo, visibilizando el autismo, que es tan importante también para mí y para muchas personas. Claro, visibilizarlo para que la gente sepa, ¿no?, que estamos ahí y que estáis ahí. Gisela, en tu caso, tu hija tiene autismo, ¿cómo advertiste? En este caso, ¿cómo te diste cuenta? Pues fue raro porque no me había dado cuenta absolutamente de nada. Es más, si volvemos a la base de si me preguntaban en ese momento qué es el autismo, lo único que tenía en mi cabeza era una telenovela que veía mi madre cuando tenía 6 años, de una niña que no emitía sonido alguno y que solamente pintaba. Claro. Entonces, era como muy escueto lo que se sabía del autismo, al menos en mi persona. Luego cambio de trabajo, comienzo a hablar con una mamá que me explica lo que es el autismo y mientras yo escuchaba a esa mamá parecía que se había colado en mi casa y me estaba describiendo un día a día de mi vida de mi hija. Entonces le digo, creo que mi hija podría llegar a ser autista. Porque ¿cuáles son esos síntomas, Gisela, que tú detectaste en tu hija en este caso? Bueno, primero que era muy escapista, trepaba, que no controlaba el peligro del riesgo de su vida, digamos, ya se abría ventanas y se quería lanzar por las ventanas, se paraba detrás de un televisor de 85 pulgadas, escalaba los muebles, luego la selectividad de la comida, los aleteos. Algo que me llamó mucho la atención y en parte me enfadé era que caminaba en puntas de pie y cuando le pregunté a la pediatra por qué caminaba en puntas de pie me respondió que era porque el suelo estaba frío. Entonces, de puntillas, de claro, puntillas, sí. Entonces, claro, fue un suceso de hechos que ya al hablar con esta mamá y explicármelo y luego yo ver que las conductas eran atípicas, ¿no? Luego el retraso en el habla, ella comenzó a decir mamá, papá y agua y luego fue como que eso se borró y no emitió sonido hasta los 4 años. Entonces, de hecho, cuando voy al pediatra diciéndole creo que está pasando esto, el pediatra como que no lo quería creer o no lo quería ver, digo yo.
Me dijeron quizás es sorda. Yo ya le había hecho pruebas de audición porque en mi familia nació una niña sorda. Yo, por ejemplo, reproduje un vídeo muy despacito para que era su interés. Y ella vino, la llamaba por el nombre y no venía, pero cuando ella escuchó los dibujitos que le gustaban, se acercó. Y yo lo que le pedí en ese momento fue, necesito que me ayude y que comencemos ya. O sea, si ella tiene que ir a terapia, que lo hagamos ya. Sobre todo para mi estado anímico no caer, porque yo sentía que como mamá estaba fracasando. Entonces le hicimos el primer test y salió que sí. Luego ya nos derivaron a la USMI, creo que se llama, que es también psicólogo y logopeda, la analizaron. Y yo tuve mucha suerte porque a las 2 semanas ella ya estaba en atención temprana. Pero yo pienso que la base fundamental para que yo no decaiga era, por favor, si ya hemos perdido 1 año y medio de no estar haciendo terapia, para que yo como mamá no caiga, empecemos ya a hacer algo. Luciano, ¿por qué no se diagnostican muchos casos de niños con autismo? Ahora se diagnostican más, la verdad, porque ahora mismo, en el momento que te derivan a atención temprana, tienen la obligación de emitir a los 6 años, que cuando se da de alta en la atención temprana, un diagnóstico. El problema está básicamente en las personas adultas que no han tenido la posibilidad de diagnosticarse, pues porque en aquellos momentos no estaba tan definido lo que era el espectro autista, y entonces ahí sí hay muchos problemas de diagnóstico. Ahí ya el diagnóstico no entra de oficio por parte de las administraciones. Tienes que irte de forma privada a un especialista y te tiene que hacer un diagnóstico que tiene un coste económico y unas dificultades también de poder entender y querer decir que vas a hacerlo. Pero ahora mismo en niños pequeños, la mayoría de los niños pequeños, en el momento que tienen algún rasgo, como ha explicado muy bien ella, andar de puntillas, aleteo, estereotipas, pues te derivan a atención temprana y antes de que salga te tienen que dar un diagnóstico. Porque Estela, Gisela, ¿cómo reacciona la gente cuando decís vosotros, en el caso de Gisela, su hija tiene autismo, pero ella también? O Estela, ¿cómo reacciona la gente cuando le decís, no, es que tengo autismo? A ver, hay diferentes puntos. Primero, la no aceptación, que te dicen, pero bueno, no se te nota. Y ahí entra también lo que es el masking, que yo siempre digo, sobre todo trato de hablarlo. Hay cosas muy lindas y hay cosas muy feas en el masking, porque uno tiene que ser lo que es, no tiene que estar enmascarando algo que no es. Y sobre todo ahí viene mucho el tema de las depresiones y la infelicidad en la persona, ¿no? Pero luego también de que sea un autismo leve o de uno más severo, que en fin, esto es autismo, pero por una parte de burocracia, de hacer trámites, como que hay que encasillarlo, ¿no? Pero al fin es como uno es rubio o menos rubio o más rubio, pero es rubio. Y cuando a veces te tratan de, bueno, pero no se te nota, es como menospreciando que sea un autismo leve. Y a mí, sinceramente, hay días que quizás yo salgo con mis amigas, voy a comer, y al otro día me cuesta mucho recuperarme. Y entro en ese estado de quizás de llanto, de nerviosismo, que no sé explicar ni lo que me pasa a mí, y es que he estado sobreestimulada muchísimo. O las migrañas, la sensación como de haber corrido una maratón. Y perder la rutina también, ¿no? Perder la rutina, sí, que al fin y al cabo yo soy muy sociable y me encanta disfrutar, pero luego el cuerpo pasa factura. En mi caso, a mí me diagnosticaron justo el año pasado. Al principio fui a la médico de cabecera, y luego también lo intenté en el Servicio de Atención Psicológica y Logopedia de la Facultad de Psicología y Logopedia, pero esta facultad no tiene los medios suficientes, no están bien avalados, y entonces pues ya decidí ir a un centro privado. Como dice Luciano, hay que pagar, pero merece la pena porque te autoconoces, sabes quién eres, por qué te pasa eso, qué dificultades tienes, por qué has tenido esas dificultades en las habilidades sociales, en la interacción social o a veces en la comunicación, que muchas veces no se interpreta bien el mensaje. Pues si hay alguna persona que piense que pueda tener alguna peculiaridad o que tenga autismo, yo le invito a que dé todos los pasos oportunos, porque la verdad que es muy necesario, y es que, como dice Sara Corina, te permite ser, porque es que llega un momento en que no sabes quién eres. Piensas que el error y el problema eres tú, porque no haces las cosas como tienes que hacer. Y estás en casa totalmente solo, totalmente aislado y totalmente comiéndote la cabeza, comiéndote el tarro. Y gracias a Dios, el año pasado justamente hubo un taller de depresión y ansiedad en el Servicio de Atención Psicológica y Logopédica, y lo aproveché, que digo yo, madre mía, ¿cómo he podido llegar hasta aquí? Porque yo tengo una acumulación de tristeza y de pena
muy grande. Porque yo tengo que decir que en los años 90, que yo nací en el 90, pues el diagnóstico del autismo en mujeres pues no existía. Y aparte de que las mujeres a los 4 años tenemos las suficientes habilidades cognitivas para hacer el enmascaramiento, lo que tú comentabas, para intentar encajar. Por favor, que no seamos unas piezas de rompecabezas, que tenemos que estar en la sociedad, porque tenemos derecho a tener ocio, socialización, a pasarlo bien y no estar en casa como ermitaños, que yo es que he perdido toda la vida en mi casa, estudiando, trabajando para poder conseguir ser alguien en la vida. Y entiendo que aquí también tiene que estar el tejido asociativo para apoyar a todas estas personas y para asesorar y orientar, ¿no? Luciano. Bueno, yo primero decir que estoy absolutamente encantado de estar en una mesa con 2 personas que están en el espectro y además son mujeres. Para mí me encanta que esa representación esté aquí y además lo están llevando a un nivel de verdad bastante bueno. Sí, el movimiento asociativo es importante, es importantísimo. Nosotros en la Fundación Autismo Sur llevamos muchísimo tiempo trabajando ya en el proyecto de vida de las personas con autismo. Nosotros trabajamos desde las personas con autismo que tienen muchas necesidades de apoyo hasta personas que tienen menos necesidades de apoyo. Tenemos un centro residencial de gravemente afectados, tenemos un centro de día, un centro ocupacional, tenemos un gabinete para atender a los chicos en logopedia, psicología, terapia ocupacional, un centro especial de empleo, tenemos un departamento de formación, en fin, trabajamos todo el espectro del autismo. Y el movimiento asociativo es imprescindible porque la necesidad es grande y no llegamos a todos. La administración no llega a todo, con lo cual el movimiento asociativo tiene que llegar a esa parte que la administración no llega. Y aún así, pues no llegamos a todos. Hay muchísima gente que necesitan de nuestra ayuda y de los recursos, que en este caso no son tampoco muchísimos, la verdad. Y para recordar este día, actividades, me decías, no el miércoles, toda la semana y todo el mes. Sí, nosotros tenemos una parrilla de actividades impresionante. Aquí estamos hoy Estela y yo representando a la Fundación y ella también a la cátedra, pero bueno, el miércoles tenemos también una presentación en la universidad con el rector de que vamos a traer a hacer unas jornadas en verano muy buenas. En Torremolinos hace poco hemos tenido también una presentación del Día del Autismo. En colegios nos demandan muchísimo los colegios que vayamos a contar, a decir, para sensibilizar y también para ayudar a los chicos que están en el colegio. La verdad que la semana todo el equipo de la Fundación tenemos un planning y estamos repartidos por toda la provincia de Málaga. Pues Luciano, Gisela, Estela, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana y por acercarnos también al espectro autista. Mil gracias a los tres. Nosotros seguimos, estamos prácticamente terminando, nos queda muy poquito, pero ya saben que siempre nos gusta avanzarles un poquito de la programación que vamos a tener durante la tarde-noche, pero antes le vamos a comentar algunas actividades en la agenda cultural. Bueno, pues agenda cultural que casi nos lleva al final, pero antes les voy a contar otra historia. En este caso nos lleva hasta la Plaza del Patrocinio, que acogió la tarde del pasado sábado la primera pasarela de moda victoriana. 10 establecimientos de ropa del barrio malagueño exhibieron sus diseños en esta iniciativa que cuenta con la colaboración además del Ayuntamiento de Málaga. La ha organizado la Asociación Victoriana de Capuchinos y su presidente es José Ocón. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Paula. Cuéntanos cómo resultó la pasarela. Pues la verdad, para ser la primera vez que la hemos organizado, un auténtico éxito de afluencia de público, y la verdad que la labor que desarrollaron y que dentro de la organización los comercios de complemento y ropa del barrio
genial. Chapó por ellos y por las modelos, por la organización de las dueñas de cada negocio. La verdad que muy contentos hemos quedado. Porque ¿cómo surge esta iniciativa, José? Pues esta iniciativa surge cuando Maite, de Maite Modas, en Calle Cristo de la Epidemia, nos pide ayuda para hacer una pequeña pasarela el pasado diciembre en su establecimiento. Y de ahí nació, le digo, Maite, vamos a hacer una para que todo el barrio pueda venir y que participen más tiendas de ropa del barrio. Y a partir de ahí, pues nos pusimos manos a la obra desde el área de comercio de la asociación y el sábado pues fue una realidad. Una realidad de la que estamos viendo imágenes, además. José, yo no sé si os planteáis una segunda edición con el éxito de la primera. La verdad es que sí, la segunda edición la tenemos en mente y bueno, no sé, sabemos si para final de este año o para el año próximo, pero esto ha sido un arranque fuerte que yo creo que va a perdurar en el tiempo. Pues José Oco, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Nada, estaremos muy pendientes de la próxima edición de la pasarela. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es la última historia que les contábamos hoy. Llegamos ya al cierre y nos despedimos con él, con el malagueño, con Pablo Alborán, que acaba de publicar su nuevo disco, se llama Clickbait, y con él nos vamos a despedir. Pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.